Qué bueno que nos podamos encontrar en esta mañana. Yo le pedí a mi esposa si me trae algo para tomar, por favor, agüita, que tengo la lengua seca en esta mañana, no sé por qué, yo sé que tomé bastante agua antes de venir. Bien, qué gusto es poder tener visita, ¿sí? Ya venimos un par de domingos con visita, hoy tenemos los chicos, no sé si los recuerdan, del campamento, ¿sí? Que han estado con nosotros compartiendo. Vale, que ha venido varias veces con la iglesia de San Martín cuando estaba acá. Y bueno, ahora está pasando un tiempito en la casa con Ale ahí, las dos porque los padres están de novios, ¿sí? Paseando en Chile, ¿sí? Tranquilos, César, Susana, así que estemos orando por ellos, por todos los que están de viaje, porque la verdad que hay muchos que están de viaje, están de vacaciones, y es lindo también poder salir de vacaciones y recibir a los que vienen de vacaciones a este lugar. Así que vamos a abrir nuestra Biblia, ¿sí? En el libro de Mateo capítulo 26. Y vamos a empezar con no sé si empezar con un tema así a lo largo de varios encuentros, pero sí, vamos a considerar esto la batalla del alma. ¿Qué tiene que ver esto con la batalla del alma? ¿Sí? Son las luchas que tenemos cada uno de nosotros en nuestro interior. Cada vez que nos presentamos a la mañana, cuando comenzamos nuestro día, tenemos nuestras luchas, ¿sí? El de levantarnos, el de pasar tiempo con el Señor. A veces cuando nos tocan tomar decisiones tenemos nuestras luchas porque no sabemos a dónde tenemos que inclinar la balanza y nos olvidamos que nuestra vida está centrada en la voluntad del Padre, en la voluntad del Señor para nuestra vida. Él tiene un propósito. Entonces luchamos muchas veces con el propósito que nosotros tenemos para nuestra vida y el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Porque pensamos muchas veces que lo que nosotros planificamos, lo que nosotros hacemos, suele ser mejor que lo que Dios tiene para proponernos. Y nos olvidamos de que Él es el creador de los cielos, el creador de la tierra, Él es el que hizo el mundo, el universo, las cosas que nosotros vemos. Y si nos ponemos a mirar con detalle, vamos a ver que el mundo es perfecto, que la creación es perfecta. Entonces, si Él tuvo la capacidad y la sabiduría para crear el universo y hacer todo lo que nosotros vemos, gozarnos de lo que nosotros vemos y estar contentos con aquello que el Señor hace, ¿cómo no confiar en que así como pudo hacer el mundo, puede hacer también un plan para nuestra vida? Y dice en Mateo capítulo 26, versículo del 26 al 46. ¿Sí? Es un momento en el cual el Señor Jesús está allí en una situación complicada, dice el versículo 26 de este capítulo. Y mientras comían, tomó Jesús el pan, lo partió y bendijo y dijo a sus discípulos, le dijo a sus discípulos: tomad, comed, esto es mi cuerpo, y este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Y os digo que desde ahora no lo beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y dice el versículo 36. Vamos a leer, adelantar un poquito la lectura. Versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Versículo 38. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo, y prestad atención a la oración: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y le dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad, dice, y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y otra vez, dice, fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y este está el desafío para nosotros. El Señor Jesús, estando en la cruz, decía, a pesar de las circunstancias difíciles, a pesar del momento que tenía que pasar en soledad y soportar el pecado, dijo: hágase tu voluntad. Y el propósito de esta lección tiene que ver con esto. Dice un escritor, Lewis, dice: hay dos tipos de personas: esos que le dicen a Dios: hágase tu voluntad, y aquellos a quienes Dios le dice: de acuerdo, entonces a tu manera. Y el escritor lo que está tratando de hacernos ver es lo que nosotros debemos entender.
que podemos hacer las cosas como nosotros queremos, de la manera que nosotros hemos sido criados, a la manera de la enseñanza que el mundo tiene, a la manera de la filosofía que el mundo tiene, o podemos dejar todo eso de lado e ir a la palabra de Dios y comenzar a buscar lo que Dios tiene para nuestra vida. El propósito general de Dios es que quiere salvarte. Ese es el primer punto. Si hoy estás acá en la mañana y tu corazón te está diciendo, yo todavía no pertenezco a ese grupo de aquellos que han sido salvos, Dios te quiere invitar a que te reconozca como pecador, a que entiendas el pasaje que leímos, que el Señor estaba por ir a la cruz para pagar nuestros pecados, para poder limpiar nuestra vida y darnos vida eterna. Entonces hoy estamos acá con el primer propósito de Dios, que la voluntad es que todos los hombres conozcan el Evangelio. Y estamos acá para eso, para hablarte de Cristo, para enseñarte de Cristo, para que puedas conocer a Cristo, para que puedas entender cuánto te ama Cristo. Por eso la voluntad principal de Dios es la salvación. Pero una vez que te salva, tiene un propósito para tu vida. Es como cuando vos, hace unos años atrás, nos pasó a vender un auto y me lo compró un taxista. El auto estaba en casa y nosotros lo queríamos vender hace tiempo porque queríamos saldar una deuda y lo íbamos a saldar con el vehículo. Pero este hombre agarró, compró ese vehículo, compró ese auto y le dio un sentido: hacerlo un taxi, hacerlo un vehículo que le generara riquezas. Ahora nosotros, Dios compró nuestra vida y quiere darle un sentido a nuestra vida, un propósito, la capacidad de que vos entiendas que sos útil en las manos del Señor. Y traté de poner ahí algo de lo que dice la NTV, dice, el versículo 39 dice, tu voluntad y no la mía, y el versículo 42 lo termina diciendo, entonces, hágase tu voluntad. Y ahí pusimos la lucha interna por hacer o no hacer la voluntad del Señor en nuestras vidas. Esa es la lucha que nosotros tenemos. Pero quiero mostrarte 3 pasos para la voluntad del Señor en nuestra vida. La primera de ellas, ¿sí? Su voluntad ordena mi mente. Yo estoy seguro que vos, algunos estamos de vacaciones todavía, otros están de vacaciones, otros ya se les acabaron las vacaciones, otros no están de vacaciones porque están en plena temporada atendiendo gente tras gente, pero cuando uno arranca marzo, ¿qué empiezan? Las clases. Y ya sabemos que hay que empezar a correr el año. Pero cuando uno se empieza a pensar qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? Empezamos a ordenar, bueno, este año me toca, no sé, acá tenemos chicos que pasaron a la secundaria, entonces el desafío está entrar a la secundaria. Hay otros que están en el último año, entonces dice, bueno, el desafío de este año es terminar séptimo grado. Otros se recibieron como docentes y este año les toca estar al frente y van a pasar de lo que era teórico a lo que es la práctica, que a veces suele, como se dice, suele ser muy distinto la teoría de la práctica. Y otros seguirán trabajando y otros seguirán planificando y estudiando. Pero el propósito general es que uno se ordena en base a las cosas que va a hacer en el año. Y mira lo que dice el escritor. Nosotros debemos buscar la voluntad del Señor para ordenar nuestra mente, para que después podamos ordenar nuestra vida en base a esa voluntad. Punto número 1. Su voluntad ordena mi mente. Lo primero que debemos hacer es buscar la voluntad del Señor en oración. Acompáñame en Mateo, ahí estamos en el libro de Mateo, capítulo 6. Capítulos adelante. El escritor va a hablar justamente de los discípulos, le preguntan al Señor cómo se debía hacer para orar. Y el Señor se toma unos par de versículos para explicarles cómo debían orar, cómo debían hablarle al Padre. Pero dice en el versículo 10 algo que nosotros debemos tener en nuestra oración. Dice el escritor allí en el versículo, capítulo 6 del libro de Mateo, y el versículo 7. Vamos a leer el versículo 7 para poder entenderlo. Dice, y orando, dice, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrerío serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de las cosas que tenéis necesidad antes que se las pida. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase, ¿qué cosa? A ver, ¿cómo empieza la oración del Señor Jesús? Venga tu reino y... ¿Dónde? ¿En qué lugar dice? En la tierra como en el cielo. Tu oración en este año, o finalizando el año como dijimos cuando terminamos diciembre, tiene que ser pedirle al Señor que Dios te muestre su voluntad para su vida. El Señor tenía en sus oraciones el hecho de decir, Señor, que se haga tu voluntad, así como se hace en el cielo, se haga también aquí en la tierra. Ese es el objetivo principal.
que nosotros estemos orando, pidiéndole al Señor, Señor, mostrame qué querés que haga. Porque una sí es hablarles a otro de Cristo, otra es enseñarles a otros la palabra del Señor, hacerlos de discípulos, participar en una actividad de la iglesia, ya sea que estés con chicos, con adolescentes, ya sea que estés en la parte de preparar la comida, de prepararla, de limpiar el lugar que sea, mantenimiento, lo que sea que te toque hacer, pero lo que tenemos que hacer es poner nuestras oraciones y decirle, Señor, ¿qué querés que haga? ¿Qué querés que haga este 2026? Ya terminamos el 2025, llévalo el 2025. Y si no lo hiciste, bueno, estás a tiempo todavía de sentarte y decir qué hice bien y qué hice mal en el año pasado para ver qué puedo hacer este nuevo año y cómo lo puedo mejorar. Decía un escritor, la frase de un escritor dice, si siempre hacemos lo mismo, no esperemos resultados diferentes. Esa frase nunca le había prestado atención hasta que le dijo un presidente. Y no estoy hablando del nuestro, estoy hablando de uno que es Bukele. Él fue el primero que dijo esta frase cuando se postulaba. Si siempre votamos lo mismo, no esperemos resultados diferentes. Pero la frase original no era esa. La frase original decía, si siempre hacemos lo mismo todos los años, no esperemos resultados diferentes. Si siempre estoy luchando para leer, para comprometerme, y no lo hago, inclino la balanza siempre para el mismo lado, no voy a pretender tener resultados diferentes en mi vida. Debo ordenar mi vida. El otro día lo ponía un ejemplo en una de las iglesias donde estábamos en Córdoba y le decía, es como cuando uno quiere empezar la dieta y dice siempre, no, quiero bajar de peso, quiero bajar de peso, quiero bajar de peso. Pero cuando vos mirás la dieta, no sale a caminar. Ayer salimos a caminar, que destruido, me costó levantarme hoy. Se nota que hacía mucho tiempo que no caminaba. No sale a caminar, no se ordena con la comida, no toma agua. Constantemente está metiendo postre en la semana. Alguien dijo que solamente un postre en la semana, pero a veces hay gente que si no come postre toda la semana no come. Entonces, ordena tu vida. Si vos querés resultados diferentes, tenés que meter cambios en tu vida. Lo primero de ello, buscar en oración la voluntad del Señor. La segunda, buscarla en su palabra. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 y versículo 2. Creo que es uno de los pasajes más preciados o que por ahí conocemos, porque Romanos viene hablando de los primeros 11 capítulos de la salvación a través de la fe, que Dios nos justifica a través de la fe. Viene hablando de que Dios todavía no desechó a Israel y tiene un propósito para él, pero cuando llega al capítulo 12, hace como un cierre de todo lo que venía diciendo, y viene diciendo, por todo lo que hemos recibido de Dios, nuestra vida se tiene que movilizar para él. Y dice el capítulo 12, versículo 1, así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis, ¿qué cosa? ¿Cuál sea la qué? La buena voluntad de Dios agradable y perfecta. O sea que no solo tengo que ir a orar y a arrodillarme y decir, Señor, ¿qué querés que haga este año? Sino que tengo que agarrar la palabra de Dios y comenzar a estudiarla. Porque a medida que vamos abriendo la Biblia, a medida que vamos sabiendo al Señor Jesús, a medida que vamos viendo sus milagros, hombres que se equivocaron, cómo llegaron a hacer cosas a través de la fe, creyéndole a Dios, vamos a ir entendiendo que Dios también tiene un propósito para nuestra vida. Y Dios va a utilizar la palabra para hablarte. Por eso el énfasis de nosotros es cada mañana empezar con el devocional del Señor. Y si ya hace años que venís haciendo el devocional, ahora tenés que ir un paso más allá. Sí, es como los chicos. Cuando recién nace, ¿qué le damos? La teta de la mamá, la leche, ¿sí? Y está 1 año, 2 con la teta, y después comenzamos a meterle papilla, y ya le metemos algo más sólido, hasta el momento que puede comer solo, y puede comer algo sólido, y vemos que el cuerpo va creciendo, van saliendo los dientes de leche, después los dientes que se quedan, hasta que la persona puede, ¿qué? Alimentarse por sí mismo y procesar la alimentación por sí mismo. Y lo mismo pasa en la vida. Si siempre hago el devocional, está perfecto, es nuestro tiempo con el Señor, debemos pasar ese tiempo. Pero no nos quedemos solo con el devocional. Pongamos otro tiempo en nuestra agenda ocupada y decir, Señor, este tiempo es para vos. Yo necesito escuchar de vos. Yo necesito escuchar qué querés que yo haga. Entonces, la buscamos en oración, la buscamos en su palabra, pero la practicamos en nuestra vida. Isaías capítulo 53. ¿Sí? Es esto como cuando
uno quiere construir una casa, ¿no? Y viene el arquitecto y te muestra el plano y te dice, esto es lo que hay que hacer. Y vos agarré y decís, ¡ay, qué lindo! Y guardás el plano y decís, bueno, lo voy a hacer como yo quiero. No. El arquitecto se tomó el tiempo, lo pensó, lo ideó, sacó los cálculos, vio cuánto salía, cuánto no salía, pero trató de hacer un proyecto para que uno lo pueda ver y decir, qué lindo, lo vamos a hacer como está en mi plano. Pero una vez que vos orás, una vez que Dios te revela a través de la oración y su palabra, su voluntad, la tenemos que llevar a práctica. Y dice Isaías 53 y versículo 10. Isaías 53 y versículo 10. Con todo, está hablando del Señor Jesús, ¿no? Una profecía en base a lo que el Señor Jesús iba a sufrir. Con todo eso, dice, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación, dice, por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y escuchá bien lo que dice ahora, y la voluntad de Jehová será en su mano, prosperada. ¿Sabes que el escritor ahí en el original usa una palabra que no la sé pronunciar? Es muy difícil, pero dice, el significado es empujar hacia adelante, prosperar, servir. Lo que está diciendo que lo que Jesús iba a hacer en la cruz, lo que Jesús iba a hacer allí muriendo por nosotros, iba a tener repercusiones porque iba a avanzar en la voluntad de Dios sobre toda la humanidad, que era que todos lo conozcan a Cristo, que todos conozcan el mensaje de salvación a través de su vida. Entonces, cuando nosotros encontramos la voluntad del Señor a través de la oración, a través de la palabra, tenemos que practicarla. Y la pregunta es si nosotros realmente tenemos en nuestra mente, ¿qué voy a hacer este año? ¿Qué voy a hacer este año? Ese es el desafío, pero esa es la motivación. Su voluntad ordena mi mente. Quiero mostrarte dos ejemplos, ¿sí? El primero de ellos, de esos ejemplos, David. Hechos capítulo 13. Libro de Hechos, capítulo 13 y versículo 36. Hechos capítulo 13 y versículo 36. 13:36. ¿Llegaron a encontrarlo? Hechos capítulo 13 y versículo 36. Habla de David acá el escritor y dice, sí, lo voy a ir leyendo, dice así, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, ¿cómo dice? Ah, qué lindo, ya están todos durmiendo. A ver, vamos de nuevo, voy a leer de nuevo. Dice así, versículo 36, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según... ¿Cómo sirvió David? Haciendo la voluntad de Dios. ¿A quién sirvió David? A la generación que vivió con él. ¿Te vas dando cuenta qué es lo que Dios está esperando de nosotros? Que sirvamos a la generación en la cual estamos ahora. Hay una generación que está alrededor nuestro. A esta generación tenemos que servir. Entonces David sirvió al Señor conforme a la voluntad del Señor. Pero tenemos otro ejemplo, hay mucho más, pero decidí tomar dos. Primera de Corintios, ¿sí? Ahí nomás estamos, Hechos, Romanos, Corintios. Primera de Corintios capítulo 1. Tenemos a un apóstol acá también que habla sobre la voluntad del Señor y no vamos a leer los dos pasajes, vamos a leer solo uno porque los dos utilizan la misma idea. Primera de Corintios capítulo 1 y versículo 1 dice, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo, ¿por qué? Qué bueno, ¿no? Responder a un llamado de Dios. Responder al propósito de Dios. Entonces David sirvió a su generación. Pablo dice que respondió a un llamado del Señor. Y espero que el Señor hoy te esté llamando a hacer algo para él esta mañana. Porque viene un 2026 con muchas cosas. Y si hay algo que decía el Señor en su oración, orá por siervos para que Dios envíe obreros a su mies, porque la mies es mucha. La mies es mucha. Ahora, segundo punto. Su voluntad me preserva del pecado. Me comí el meme, ¿sí? Se ve que tenía hambre. Su voluntad me preserva del pecado. ¿Cómo es esto? A ver, vamos a ver lo que dice acá un poquito el PowerPoint. Hacer su voluntad nos preservará de pecar porque nos mantiene alertas y enfocados. Y vamos ahí a Primera de Pedro capítulo 4. Seguimos para atrás de la Biblia. Primera de Pedro capítulo 4.
Primera de Pedro, ahí, capítulo 4. Primera de Pedro es el capítulo 4 y el versículo 1 y 2. ¿Sí? Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice acá el escritor: puesto que en Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, dice, armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Versículo 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino, salud, conforme a la... O sea, está diciendo el escritor, en vez de vivir conforme a los deseos que teníamos antes, a nuestra vida pasada, a nuestra naturaleza caída, viviendo en pecado, Dios nos saca de ahí, nos pone en una posición de privilegio, y ahora dice el escritor que quiere que nosotros, el tiempo que resta, lo vivamos ¿para qué? Para hacer su voluntad. Yo te pregunto hoy a vos, que estás acá sentado, ¿cuántos años crees que te quedan de vida? El joven diría, tengo toda una vida por delante, todavía me falta estudiar, formar familia, qué sé yo, no sé, irme de viaje por el mundo. Viste que los jóvenes de hoy casi estamos al revés, en vez de querer formar familia y tener hijos, piensan al revés, no tener hijos, pero salir de viaje, conocer el mundo, ir por todos lados, viste, acá hay una... Y no está malo el uno del otro, pero el propósito de Dios, si es así que nos ha llamado, como dice 1 Corintios capítulo 7, nosotros tenemos que formar familias y tener hijos. La bendición de Dios son los hijos, no son carga los hijos, son bendición de Dios. Y dice el escritor que Dios nos regala los hijos para que nosotros tengamos un tiempo, los preparemos para el ministerio que Él tiene preparado para su vida. Entonces es un privilegio tener hijos. Y acá el escritor está diciendo, nos queda poco tiempo, y ese tiempo que tenemos, ya no lo tenemos que vivir como antes. Lo tenemos que vivir en la voluntad del Señor. Y dice acá la palabra conforme, ¿sí? Utiliza esto, sujetarse a. Y por ahí la forma más fácil de explicarla es el líquido, ¿sí? Si ustedes ven la jarra hoy acá, el líquido que está adentro, que es el vino que participamos de la cena, toma la forma de ¿qué cosa? Del recipiente donde está. Entonces lo que está diciendo acá el escritor es que nosotros debemos tomar la forma, nuestra vida, nuestras decisiones, nuestra carrera, nuestra formación de familia y todo lo que vamos a hacer tiene que estar orientado en ¿qué? En la voluntad del Señor. Por eso, para poner acá algo que no estaba en el mensaje, por eso, cuando hablamos de la voluntad del Señor y hablamos de que nuestros hijos escojan a su compañero, ¿qué es lo que dice Dios? Que lo escojan ¿dónde? En el pueblo de Dios. Porque si lo escoge fuera del pueblo de Dios, va a ser muy difícil encaminarse hacia la voluntad que Dios tiene para nuestra vida. Si no tenemos el ejemplo claro de Sansón. ¿Cuántas veces los padres le dijeron a Sansón, no hay hijas acá en el pueblo de Israel para que escojas, que vas y buscas en dónde? En los filisteos. Entonces vos fíjate, si vos ordenás tu vida y decís, yo quiero servir al Señor, entonces la elección de ese cónyuge no va a ser una persona fuera de la voluntad del Señor, sino en la voluntad del Señor. En la voluntad del Señor. Entonces conforme, dice ahí, sujetarse a lo que Dios tiene preparado. Y en este conforme uno tiene que aceptar que la vida y en el propósito de Dios uno puede sufrir. Y no estoy hablando de dolor, estoy hablando de que puede sufrir persecución. Ayer hablamos un poquito nos contaba Vale de las cosas que pasan afuera y cómo en otros lugares, por ser cristiano, uno lo persigue. Hay una página, creo que la deben conocer por ahí, si no la conocen tan buena que se pueden ver, que se llama Iglesia Puertas Abiertas, o Puertas Abiertas, creo que dice la página, y muestra los 50 países donde los cristianos son perseguidos. Y muestra las informaciones actuales de cómo en muchos lugares, solo por el hecho de salir a la calle con una Biblia, no estamos hablando de ir a hablarles a otro de Cristo, salir a la calle con una Biblia, sos pasible de que te lleven a la cárcel arrestado por ser cristiano. Y nosotros tenemos, mirá, puerta abierta, libertad.
Hablamos de Cristo, podemos ir a un lado, repartimos un folleto, le comunicamos a otro el Evangelio y nadie nos está persiguiendo. Por ahí nos pueden censurar, o por ahí no, o por ahí pueden aceptar o no, pero no estamos prohibidos en nuestro accionar de hablarle a Cristo a otros. Entonces, cuando uno se acomoda a la voluntad del Señor, Dios te va a sacar del pecado, pero eso no significa que las cosas no sean difíciles. Entonces podemos pasar persecución, podemos tener escasez. Pablo es un ejemplo, dice, siempre hemos pasado necesidades, pero nunca sé vivirse conforme a la palabra del Señor, pero termina diciendo, sé tener abundancia y sé padecer necesidad. O sea, hay momentos que servir al Señor a veces te puede llevar a estar en estrechez, pero eso no significa que Dios te haya abandonado, porque cuando estás en ese momento de estrechez es cuando más ves la mano de Dios. Cuando estás en ese momento de estrechez es cuando más ves la mano de Dios. Entonces puede ser también que podamos sufrir escasez. Puede ser también que suframos la soledad. Y Pablo termina diciendo en una parte, cuando fui juzgado, estuve solo, dice. Estuve solo. Pero dice, de los hermanos. Pero Dios estuvo al lado mío para acompañarme en ese momento. Entonces hacer la voluntad del Señor también nos preserva del pecado, pero no nos exime de pasar situaciones difíciles en nuestra vida. Entonces, Jesús estaba enfocado en la voluntad del Padre. ¿Cómo? Mateo capítulo 4, versículo del 1 al 10. Vamos a ir a Mateo rapidísimo, capítulo 4, versículo del 1 al 10. El escritor acá nos habla de la tentación del Señor Jesús. ¿Se acuerdan de la tentación del Señor? Satanás intentó que el Señor se corriera de la voluntad del Señor en 3 oportunidades. Y él habla de 3 cosas. Primero le presenta la tentación del tener. ¿Qué le dijo? Tenía hambre, le dijo, bueno, si eres Dios, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no le decía a las piedras que se conviertan en pan? Entonces la tentación de tener todo lo que uno quiere. Y Jesús, con toda la... siempre admiro la capacidad de responder con la palabra. Vieron que a veces nos preguntan cosas y a veces no sabemos cómo responder. Y el Señor Jesús tiene esta capacidad de responder, porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y termina primero confrontando la primera tentación del tener cosas, pero lo confronta con la segunda, la tentación del poder, y lo lleva a la punta del pináculo. ¿Se acuerdan? Arriba del templo, que dice que tenía, ahora no me acuerdo bien la distancia, pero era una distancia grande que uno no sobreviviría, una caída de ese lado. Desde ahí arriba, desde la punta del templo, era encima el edificio más alto en ese momento. Y lo lleva Satanás ahí y dice, bueno, si eres hijo de Dios, tirate, dice, y ahí los ángeles van a venir a ayudarte, te van a socorrer. Y él termina diciendo, no, porque no tentarás al Señor tu Dios. O sea, no puedo hacer mi plan y decirle, Señor, vení, aprobame poneme el sello de acá, aprobado. Dios no funciona así. A veces nosotros planificamos así. Planificamos un año y le decimos, bueno, Señor, mira, esto es lo que quiero hacer este año, ¿te gusta? Bueno, no sé si te va a gustar, pero aprobame, que me vaya bien todo. Y ni siquiera le preguntamos al Señor qué quería que hiciéramos. Entonces, la tentación del poder, de manejar las cosas como nosotros queremos. Y la última, la tentación del placer. Y el Señor le dijo a Satanás, lo llevó al monte y le dijo, mira, te voy a dar todas las cosas que vos necesitas, las cosas que vos quieras. Entre ellos, la adoración del mundo, que el mundo te siga, que te ame. Solo necesito algo, que te postres y me adores a mí. Y el Señor Jesús, ¿qué le dijo? Solo al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. Entonces, Él estaba enfocado en la voluntad del Padre. Él estaba enfocado en la voluntad. A veces vamos a tener esto de Satanás de hacernos pisar el palito para perder la oportunidad de servir al Señor. Jesús dice, como Israel fue incitado a desviarse, pero salió victorioso. ¿Dónde fue tentado el pueblo de Israel? En el desierto. ¿Dónde fue tentado el Señor Jesús? En el desierto. ¿Cómo terminó el pueblo de Israel? Derrotado. Porque no hizo lo que Dios les estaba pidiendo. ¿Cómo terminó el Señor Jesús? Fortalecido. Porque dice que después de que volvió de ahí, el Espíritu de Dios vino con poder sobre él. Entonces, fíjense en ustedes cómo el Señor nos preserva de caer en nuestros propios pecados, en nuestras propias bajezas, si nosotros le buscamos y le servimos a Él. Su voluntad, la tercera, nos hace útiles, ¿sí? Su voluntad nos hace útiles. Y acá dice el verdadero sentido de la vida. Efesios capítulo 5.
Efesios capítulo 5, y esta ya estamos en la última. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Capítulo 5 de Efesios, versículo del 15 al 17. ¿Lo llegaron a encontrar? Está medio difícil Efesios, pero está ahí. Entre Génesis y Apocalipsis, dijo uno. Efesios capítulo 5 y versículo 15. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, dice, no seáis insensatos, sino entendidos, y vuelve a decir, de cuál sea la buena o la voluntad del Señor. Entonces nos da sentido en nuestra vida. ¿Cuántas veces vemos jóvenes o personas que no tienen sentido en su vida? Que no tienen un propósito. Que solo se resume a lo que decía, comer y beber. Vivamos el hoy, el ahora. Bueno, mañana verás si todo se mejora. Sentido en nuestras vidas. Y dice ahí, la primera de las cosas es vivir como sabios. Vivir como sabios requiere de algo, de aprovechar el tiempo. No sé si a vos tenés el mismo... Yo tengo un celular, tampoco es el último, pero tiene algo el celular nuestro que todos los domingos te dice... Yo no se lo programé, vino así. Por algo el Señor lo habrá hecho. Pero viene, todos los domingos te dice cuánto tiempo estuviste en la pantalla. Y vos ves que te dice tanto tiempo conectado. Y después si vos haces clic ahí te dice tanto tiempo en esta red, tanto tiempo en acá, tanto tiempo buscando esto, tanto tiempo. Es como tu historia, ¿viste? Y vos empezás a sumar, que te dice, este mes, esta semana, por semana te lo suma encima. Tuviste 1 hora más, te querés matar. Y vas sumando las horas, y vos vas viendo que a lo largo del mes, estuviste mucho tiempo, no aprovechando el tiempo, y no invirtiendo el tiempo como Dios quiere que nosotros invirtamos. Por eso es terrible lo del teléfono. Pero también, a veces no nos damos cuenta, es un arma poderosísima. Con un clic podemos estar en cualquier lado. Con un clic podemos solucionar un montón de cosas. Con un clic también nos pueden estafar, ¿sí? Ayer yo le comentaba a algunos que mi hermano ayer fue antes de ayer, el viernes, fue estafado por una llamada telefónica, le resetearon el teléfono y perdió toda la plata de la cuenta. Se lo resetearon así, en un segundo. Y ahora se quedó sin ninguna de sus tarjetas porque tuvo que denunciarlas todas porque no sabe cómo entraron al teléfono, y a su vez se quedó sin el dinero del sueldo, porque se lo sacaron de la cuenta. Todo a través de una sola llamada. Entonces, así como es una herramienta poderosa para entrar a un montón de lados y que ha matado un montón de cosas, también nosotros tenemos que saber cuándo el Señor nos está diciendo esto no es bueno. Como dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay cosas que no convienen en la vida. Entonces, vivir como sabio significa aprovechar el tiempo, entender lo que el Señor quiere. Entender lo que el Señor quiere. ¿Sí? Que nuestras vidas, nuestros años en la iglesia no pasen desapercibidos. Que como vivimos el domingo pasado con la familia de Estefanas, que dejó huellas, nosotros también podamos dejar huellas en la sociedad, en la iglesia donde estamos, en las personas que están. Debemos estar capacitados para eso, entender la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor, entonces, vimos hoy, ordena mi mente. Vimos hoy que me preserva del pecado, pero no me exime de complicaciones. Y la última, nos hace útiles. Nos hace útiles. Y quiero terminar con esta historia. El Señor vieron que siempre utilizaba parábolas y encontré esta parábola que me pareció importante. Mateo capítulo 21. Mateo de capítulo 21. La parábola de los 2 hijos. Tal vez la conozcas o tal vez no la conozcas. Pero dice el capítulo 21 de esta parábola, versículo del 28 al capítulo 21 y versículo 28. 21-28 al 32. Dice así: ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero.
No quiero. Pero después fue arrepentido. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y la ramera van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y la ramera le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentiste no os arrepentiste para creerlo. Entonces la Escritura nos dice que el padre llama a un hijo y el primero dice, no quiero. Pero después fue. El segundo, esos, viste, que nos gustan siempre esas respuestas. Sí, yo voy, hijo, limpiame la pieza de la tarde. Sí, yo te la limpio. Y vos viste a las 6 de la tarde. ¿Qué pasó? La pieza toda desordenada, así las cosas todo un caos. No lo hizo. Ahora, termina diciendo el Señor, ¿quién de los dos hizo la voluntad del Padre? Y todos dijeron, el primero. El primero. ¿Y saben qué? ¿Cuál estoy dispuesto a imitar? ¿Al hijo primero? ¿Al hijo segundo? Porque Dios nos está llamando a nosotros a hacer la voluntad del Padre. Y dice ahí el Salmo 143, si querés lo buscas conmigo, si no te lo busco y te lo leo. Salmo 143 y versículo 10. Dice el escritor, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Que estas sean tus palabras y mis palabras. Y que le podamos decir al Señor, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Dame la capacidad de entender. Y cuando uno mira esto, justo hablamos cuando empezamos de la vida del Señor Jesús, encontramos una conversación en el cielo. No sé si ustedes se acuerdan en el libro de Hebreos cuando el escritor dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Holocausto no quisiste, dice, ¿estás cansado de tanto sacrificio? Y el Señor escucha en el cielo que dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por mí? Y el Señor dice, envíame a mí, yo iré. Y dice el escritor en Hebreo que en esa voluntad fuimos santificados, porque por un sacrificio hizo a todos aceptos. Y hoy venimos a recordar eso, que el Señor Jesús rindió su voluntad al Padre. El hecho de que participemos de los símbolos reflejan de que el Señor obedeció el propósito que el Padre tenía para su vida. Y eso nos llama a nosotros también, a que podamos imitar la misma actitud de nuestro Señor Jesús y poder decir al Señor, envíame a mí, yo estoy aquí. Que podemos participar en esta mañana en estos símbolos, el pan como símbolo del cuerpo de Cristo y la copa como la sangre de Cristo, como símbolo de la sangre de Cristo, y podamos ver que cada vez que nosotros rendimos nuestra vida al Señor, es donde realmente nuestra vida adquiere sentido. Que el Señor te bendiga. Y vamos a participar esta mañana de los símbolos. Padre, te damos gracias por darnos esta mañana. Gracias por darnos esta oportunidad de ver, Padre, que en la voluntad tuya tenemos todo. Todo lo que necesita nuestra vida. Todo el orden, toda la bendición, todo propósito, Señor, está cuando nosotros entendemos que tu voluntad es mejor que la nuestra. Señor, ayúdanos a entender esto desde el principio hasta el fin, para que podamos perseverar a lo largo de nuestras vidas en el tiempo que nos queda. 10, 15, 20, 30 años, nadie lo sabe, solo tú lo sabes. Pero poder llegar con las mismas palabras de Pablo cuando decía, he corrido y he peleado la buena batalla. Que podamos invertir nuestra vida en esto, Señor, que tiene sentido, como Jesús lo hizo. Participamos de este pan, Señor, como símbolo del cuerpo de Cristo entregado para poder cumplir el propósito del Padre. Oramos, Señor, y gracias te damos por lo que hiciste allí en la cruz. En el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor.